me encantaría que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, cómo llegas a la escritura, a la música, al performance y sobre todo, cómo y cuándo decides que estos géneros y disciplinas pueden y en efecto deben converger. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por venir. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Víctor. Y gracias, Claudia, de verdad. Y bueno, imagínate, habla mucho porque son varios años como de proceso, ¿no? Yo creo que es una cuestión generacional, en cierto sentido. Esa búsqueda de expresarse en diferentes géneros, ¿no? Y creo que también es algo muy caribeño. Y creo que en República Dominicana tuvo que ver mucho con crisis de que no habían editoriales donde publicar, de que no había interés en la poesía. Yo me acuerdo que nadie iba a los recitales de poesía. Y yo tenía mi amigo Mero Pumarol y yo íbamos a los recitales de poesía y solamente iban los mismos poetas. Siempre iban los mismos poetas. Y yo me acuerdo, de hecho, una vez sacaron una antología y entonces los poetas son gente complicada. Yo me acuerdo que cada vez que entregaban el libro, se suponía que el acto era como que te entregaban, tú leías un poema y te entregaban el libro y de entonces venía el próximo poeta. Pero lo que hacían los poetas es que, como se odiaban entre todas, pues creo que toditos eran hombres, o sea, de colmo, tomaban el libro y se iban y no oían a los demás, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en la antología fue una antología que sacaron y la organizaban de acuerdo a la edad. Y yo era el más joven, cuando yo llegué al salón solo estaba yo, pues todos se habían ido. Entonces había como también eso, no había un interés en la poesía ni en la escritura. Entonces yo mero pensando en eso, decidimos hacerlo diferente, dejar de hacer las actividades en los sitios donde se hacían con normalidad, e ir a bares, ir al espacio abierto, ¿no? Y empezar a mezclar el performance un poco con la música y todo eso y presentar los mismos textos que escribíamos, pero en otro contexto, ¿no? En otro espacio. Y me acuerdo que también nos dimos cuenta que si poníamos Homero Pumarol y Fran Báez presentan poesía, la gente como iba a decir, no. Entonces lo que nos inventamos fue un nombre, le pusimos El Hombrecito. Llegó El Hombrecito, se llamaba el evento. Y hicimos afiches, hicimos todo. Hicimos lo más arriesgado que se podía hacer en ese momento, que fue que cobramos entrada. Imagínate, nadie iba a los recitales de poesía. En nosotros nos ocurrió cobrar entrada para que la gente fuera a los recitales de poesía, prácticamente. Y funcionó, el sitio se llenó de gente y la gente lo disfrutó muchísimo. Cuando la gente paga por algo, aunque no tenga gracia, se ríe, o sea, como que siente que el dinero es como cuando tú vas a ver una película, que quizás tú no la vas a ver en Netflix, pero cuando tú vas al cine tú dices, yo la tengo que ver porque ya yo pagué la entrada. Entonces yo creo que, te digo, el sitio se llenó. Nos dimos cuenta también del potencial musical que tenían los poemas, tenían todo eso. Entonces el proyecto fue evolucionando. Nos quedamos con el nombre del Hombrecito y entonces el proyecto fue tomando forma y se fue convirtiendo en un proyecto musical, visual. Siempre fue musical, visual. Pues trabajamos mucho las visuales, como el video poema y todo eso. Y lo hacíamos en vivo, las presentaciones en diferentes sitios. Y bueno, son años haciéndolo. Nosotros nos hemos presentado en varios países. De hecho, nos presentamos acá una vez. Y como te digo, también era una cuestión generacional. En ese entonces empezó también la escritora Rita Indiana, también ella empezó con un proyecto musical. Y creo que todavía sigue muchísima gente haciendo eso. Hay pero creo que también es algo muy caribeño relacionado con la escritura, ¿no?